Bienvenidos una vez más a su programa La Lira de Orfeo. Hoy vamos a ver el tema número 9 que lleva como título El nivel del ser. Y para hablar de este tema contamos con la presencia el día de hoy de Susana Álvarez. Hola Susana, ¿cómo te encuentras? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas Buenas gracias tardes por invitarnos a este programa y va a ser un gusto compartir con todos los televidentes y aquí presente este tema muy interesante. Que el tema número 9 que ustedes pueden recibir en las primeras cámaras, las conferencias que se dictan en todos los lumiciales que están establecidos alrededor de la República. Ella es una instructora gnóstica que está apoyándonos ahora mismo aquí en el lumicial o en el centro gnóstico que está cerca de Fray Servando. En un momento más vamos a dar nosotros las direcciones de todos los lumiciales, los teléfonos también, aunque también les van a estar apareciendo en pantalla para que ustedes ahí en cualquier momento pues puedan llamar para pedir informes acerca de estas clases y de estos cursos que se imparten de una forma gratuita en los lumiciales gnósticos. Bueno, ¿te parece si empezamos ahora sí a hablar ya lo que es el tema? ¿Materia? Correcto. Sí. Bueno, en el nivel del ser, que es el tema número 9, primero vamos a citar algo que nos dice el libro sagrado, el Bhagavad Gita. Como ustedes recordarán, en las clases pasadas, en los programas pasados, hemos visto que, bueno, la gnosis engloba el conocimiento de todas las culturas. Así es. De todas las grandes religiones y sabidurías del pasado. Nos dice el Bhagavad Gita: el espíritu es indestructible e imperecedero. Nadie puede destruir a ese ser inmutable. Hablando un poquito de lo que es el ser. Ya en otros programas hemos hablado algo de lo que es el ser, pero ahora mismo, como vamos a hablar de su nivel, pues vamos a expresar un poquito o hablar de eso. ¿Qué me puedes decir tú de lo que es el ser, Susana? Claro, como hemos estado mencionando, ¿verdad? El ser es algo que pertenece a la conciencia, es algo que lleva a uno en la parte conscientiva, es esa parte de digamos, ese principio divino que le da la inteligencia a uno, a esta que anima no solamente la parte biológica, ¿verdad? Sino también ese átomo espiritual que cada persona llevamos. Y bueno, nosotros vamos viendo que el nivel del ser no tiene nada que ver con las cuestiones meramente, pues propiamente de la materia, ¿verdad? Es decir, que digamos que nos sostengamos en algún título, en algún nivel socioeconómico, político, religioso, sino que es algo nato que ya la misma persona lleva. En cuanto a la conciencia. Exactamente. Dice el maestro Samael, hablando de lo que es el ser es el ser, y la única razón de ser del ser es el mismo ser. Ser es mejor que existir. Un alma se tiene, un espíritu se es. Hay un libro del maestro Samael que se llama El matrimonio perfecto, donde nos habla de las almas. Nos dice y nos habla del amor. De hecho es el primer capítulo en el libro El matrimonio perfecto, que lleva como título el amor. En ese capítulo dice: amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. Ahí se encierra un gran misterio, Susana, porque la gente cree que nosotros tenemos alma y realmente no es así. Nosotros lo que tenemos es una pequeña fracción de alma, lo que es la esencia. Sí, un embrión de alma. Un embrión de alma con la que vamos a fabricar nosotros alma. El alma es un conjunto de virtudes. Nosotros no tenemos virtudes, nosotros tenemos un conjunto de defectos. El agregado psicológico, que ya hablamos en otros temas acerca de eso. Entonces, esa esencia viene o parte de lo que estamos denominando nosotros que es el ser. Dice el maestro Samael: el ser es el ser, y la única razón de ser del ser es el mismo ser. O sea, que nosotros llegáramos a tener una comprensión, digamos, acertada, correcta o perfecta de lo que es el ser, pues realmente nos queda muy, muy alejado. Exactamente, hasta que no podamos nosotros unirnos con esa parte. Es cuando nosotros comenzamos a despertar esa conciencia, aflora dentro de nosotros esos principios y por ende, como lo mencionabas hace un rato, nosotros tenemos ese cúmulo de defectos, ¿verdad? Pero a la par, cuando uno como persona va haciéndose ese esfuerzo de ir erradicando todos esos elementos, entonces por sí mismo va aflorando esa conciencia, que es cuando uno sí o sí va fusionándose con algunos principios y uno empieza a percibir otras realidades o esa verdad que también palpa dentro de nosotros. Así es.
Y bueno, retomando un poquito de lo que estábamos hablando del libro del matrimonio perfecto, es bueno que nuestros televidentes hagan una diferenciación entre lo que es el ser, lo que es el espíritu, lo que es el alma, lo que es la esencia y lo que es la conciencia. Ya todos estos temas o estos conceptos los hemos manejado en programas anteriores. Ahora vamos a dar así como que un resumen, ¿no? Para poder posicionarnos un poquito o poder dimensionar algo, aunque sea lo que es el ser, que eso es adimensional, porque eso es muy grande, ¿no? Para dar un panorama general. Sí, un panorama general. La esencia, la chispa divina, lo real en nosotros, la fracción de alma. La conciencia es la aprehensión del conocimiento interior. El conocimiento interior es la esencia. O sea que la conciencia es la aprehensión de la esencia. Exacto. Desafortunadamente nuestra conciencia ahora mismo, ¿a quién le pertenece? Pues le pertenece al ego. Que nosotros tenemos que liberar esa conciencia del ego para poder despertar esa conciencia, para poder integrarnos con la esencia. Después el alma es un conjunto de virtudes. El espíritu es lo que está más allá del alma. De hecho, nosotros tenemos que crear primero cuerpos, ya eso lo vamos a hablar en conferencias posteriores. El cuerpo, después el alma y después el espíritu. La integración de todas y cada una de esas partes es lo que nosotros denominamos el ser. Dice el maestro Samael que el ser es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es nuestro Padre que está en secreto, nuestro íntimo, Dios dentro del hombre, el principio creador de donde emanamos y a donde debemos regresar. También lo dice que es la unidad múltiple perfecta. ¿Qué querrá decir con la unidad múltiple perfecta, Susana? Pues como lo veamos, así como nosotros tenemos un ser y ese ser tiene, digamos, un cúmulo de virtudes, un conjunto de cualidades, de principios anímicos, que es donde nos dan atributos como el amor, la verdad, todo eso es, por eso él se llama unidad múltiple perfecta, porque a la vez encierra dentro de sí un misterio, porque es múltiple, pero también es uno solo mismo. Y es cuando nosotros vamos mencionando que a veces definir realmente al propio ser no se puede, digamos, nosotros tenerlo encapsulado o encuadrado con una sola frase, porque eso es un misterio que cada uno de nosotros tenemos que ir encarnando y que estamos llamados todos nosotros para poder así poderlo conocer, poderlo sentir. Así es. En la conferencia pasada, Susana, la clase pasada que lleva como título El Camino de la Vida, veíamos que en la vida, que es la línea horizontal. Vamos todos, ¿verdad? Tanto el presidente de la República como un mendigo de la calle. Todos nacemos, nos desarrollamos, crecemos, nos reproducimos y al final envejecemos y morimos. O sea que todo lo que nace llega a su muerte. Pero la línea vertical, que era el camino que muy pocos son los que se atreven a recorrer, ese camino que es la integración con el ser. Y es el camino que nos va a llevar a nosotros, como nos dice el maestro Samael, a la autorrealización íntima del ser. Pero ¿qué es la autorrealización íntima del ser? Nos preguntamos. El maestro Samael en sus libros la define como la unión y fusión de todas y cada una de las partes autónomas y autoconscientes del propio ser. Pero para saber cuáles son esas partes autónomas también nosotros tenemos que investigar y ahondar mucho. Ahora mismo tenemos aquí pues un pequeño esquema acerca de ciertas partes del ser. ¿Podrías decírnoslas tú, Susana? Bueno, nosotros vamos pensando que lo que hemos aprendido es que nosotros solamente tenemos un cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, a nivel interno se nos ha dicho que nosotros tenemos esos 7 cuerpos, que tenemos 7 cuerpos. De esos 7 cuerpos, solamente nosotros poseemos 4 cuerpos que de alguna forma son lunares, y parte de ello es el primer cuerpo, es el que nosotros conocemos, que es este mismo cuerpo, el cuerpo físico. Tenemos otro cuerpo que es el cuerpo vital, que es el que está relacionado con esa vitalidad que nosotros a veces nos sentimos debilitados o muy energizados. Y tenemos otro cuerpo que es el cuerpo astral, que es cuando todos nosotros lo podemos experimentar al momento de dormir, todo lo que se plasma en los sueños, ese es el cuerpo astral. Y tenemos el cuerpo mental, ¿verdad? Y ese está relacionado con todo lo que nosotros vamos proyectando también en nuestros pensamientos. Y los otros 3 cuerpos son los divinos, que es el causal, el búdico y el átmico, que en este caso es lo que nosotros vamos formando, que esa tríada es lo que tiene que ver realmente con nuestro propio ser.
Así es, estos cuerpos que nosotros tenemos, lo que integran al hombre, ustedes lo pueden estudiar también en lo que es la Cábala. Ahí hay un árbol denominado el árbol sefirótico, donde es un diagrama interno de lo que es el ser. Son diferentes grados, niveles, incluso ahí se divide también por dimensiones. Cada uno de estos cuerpos están en cada una de estas dimensiones y ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de dónde están cada uno de estos principios del ser. Desafortunadamente el hombre pues tiene estos cuerpos, como dices tú, lunares, o sea, no los posee en realidad. Dicen los antiguos maestros que uno tiene que transformar esos cuerpos lunares en cuerpos solares mediante la alquimia. Ya vamos a llegar a un tema donde vamos a hablar acerca de eso. Estos cuerpos, que ahora mismo son lunares, que son 4, también le pertenecen lo que son los elementos. El elemento tierra, agua, fuego y aire. Esos elementos están dentro de nosotros. Ahora mismo les voy a hablar un poquito de las dimensiones. En el programa número 5, cuando hablamos de luz, calor y sonido, ahí también hablábamos de diferentes aspectos vibratorios o dimensionales de cada uno de estos cuerpos. El cuerpo físico, que es el cuerpo material, como dijiste tú, se encuentra en la tercera dimensión. El cuerpo vital, que es lo que la gente conoce como el aura, ese se encuentra en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el tiempo. Después el cuerpo astral y el cuerpo mental, los dos se encuentran en la quinta dimensión. El astral es con el que nosotros salimos o nos proyectamos en el sueño, como dijiste. El cuerpo mental, que también se encuentra en la quinta dimensión. Esta quinta dimensión es la denominada dimensión o el mundo de los muertos. Ahí es donde están las personas fallecidas. Y ahí es donde nosotros también vamos y hacemos ciertos arreglos con la ley del karma, la ley divina, en la quinta dimensión. La quinta dimensión es la eternidad. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre la cuarta y la quinta dimensión, tiempo y eternidad, es muy sencillo de entender. La cuarta dimensión, uno se puede desplazar en el tiempo. Tú puedes ir al pasado, puedes estar en el presente o puedes ir al futuro. Obviamente personas que ya desarrollan, ¿no?, estos cuerpos solares. En la eternidad todo es un instante. O sea, tú subes a la eternidad y estás en los 3 fantasmas del tiempo a la vez. Ahí en la eternidad, por ejemplo, ya las cosas, todo, incluso nuestra muerte, Susana, ya sucedió. Solo que aquí en esta dimensión no ha pasado. Nosotros podríamos viajar a esa dimensión y ver cómo vamos a morir, en qué momento, y obviamente hay que tener una preparación psicológica muy grande para esto. Y todo esto de lo que estamos hablando, estas dimensiones o estas propiedades son partes del ser que están disgregadas a causa del agregado psicológico. Todos esos egos, miedos, apetencias, ira, orgullo, avaricia, codicia, traumas de la infancia, todo eso es el agregado psicológico. ¿Qué tanto daño nos ha hecho el ego a nosotros como sociedad y como personas, Susana? ¿Qué nos puedes decir del ego? Pues como veíamos, es un cúmulo de defectos y es lo que a veces a nosotros nos condiciona. Es decir, uno se puede preguntar, toda persona, si preguntamos, ¿a usted le gustaría ser feliz? Y todo el mundo pregunta o responde que sí, ¿verdad? Sin embargo, a veces nosotros empezamos incluso a condicionar lo que es la felicidad. Y para unas personas podrá ser el dinero, los viajes, el estatus y demás. Sin embargo, dentro de uno va a veces también quedando todavía ese vacío que siente una tristeza. Y uno podría decir, ¿por qué se siente así la persona? Pues como decías, mientras carguemos dentro de nosotros esos defectos, simplemente vamos a tener instantes de felicidad. Y uno lo puede sentir. Por ejemplo, una persona cuando está enamorada, todo es maravilloso, nada le molesta. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, vamos viendo que cualquier cosa, si alguien nos insulta, nos ponemos incómodos. Si alguien nos halaga, nos sentimos pues contentos. Es decir, que nos condicionamos por conceptos o prejuicios de la sociedad. Hay personas que quieren estudiar algo y dicen, es que eso no es para hacerte feliz, o eso no te va a hacer. Es decir, siempre dependemos de condicionamientos. Y si uno se va analizando, puede decir, porque un día me siento bien y al otro día me puedo sentir desequilibrado, o a veces amanezco demasiado eufórico, muy animoso. Es decir, estamos como en unas ondas, ¿verdad? Momentos de felicidad.
Y es que es eso lo que mencionábamos, mientras haya ego, uno no puede experimentar la realidad y esa misma felicidad. Exacto, el agregado psicológico es el origen de todos los dolores y los sufrimientos. Desgraciadamente nosotros, por estar con esta condición de estar dormidos, pues culpamos a los demás, culpamos a Dios, culpamos a los maestros, al presidente, a todo el mundo culpamos, menos a quien tenemos que culpar, que somos nosotros mismos. Entonces, siguiendo con lo de las dimensiones, estos cuerpos, que es el mundo de los cuerpos, están hasta la quinta dimensión. Después viene el mundo de las almas, que es la sexta dimensión, donde se encuentra el cuerpo causal o el alma humana, el cuerpo búdico o alma divina, y después el íntimo o Atman, que bueno, es la fusión ya, estos tres, de lo que son las almas. Nosotros, como decíamos, no tenemos un alma creada. El problema está en el alma humana, que está prostituida en los defectos. Esa es la alegoría que se dice en las Sagradas Escrituras de María Magdalena, cuando dicen que la van a apedrear, ¿no?, por prostituta. Y llega Jesús el Cristo y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todo eso esconde obviamente un significado esotérico. ¿Qué me puedes decir de lo que es la representación de María Magdalena con lo que es el alma? Como decíamos, María Magdalena representa esa alma humana, y lo que decíamos, de todas esas partes que tiene nuestro ser, el alma humana es la que más sufre, ¿verdad? Porque pues ella necesita que nosotros, decíamos, tenemos esa esencia que es ese embrión, que digamos es solamente una chispa divina de esa gran alma. Entonces esa alma humana sufre por todos los defectos, decíamos, cuando uno miente, cuando uno dice algo, cuando uno codicia, cuando uno anhela cosas que no son propiamente de uno, todo tiene una causa, tiene un efecto, y a veces ese efecto nos genera ese dolor, como decíamos. Entonces todo ese dolor finalmente es el que a veces asume esa propia alma humana, por eso es que sufre, y por eso se decía que es la prostituta, porque son todos esos defectos que cada uno realmente va cargando dentro de sí. Y bueno, decíamos, y esas personas que apedraban a María Magdalena no era más ni menos que ese mismo defecto psicológico, que la vituperada. Y es decir, nosotros si analizamos, cuando nosotros decimos una mentira piadosa, pero toda mentira, por muy pequeña que sea, sigue siendo el mismo efecto, una mentira. Entonces todos esos defectos están ahí palpando, y por eso es que están apedreando a esa María Magdalena que representa nuestra alma. Así es, y fíjate, ahorita que dices eso, algo muy, muy interesante que me vino a la memoria mientras lo hablabas, es que en la clase pasada hablábamos del camino, que el camino, el angosto, estrecho, difícil, lleno de espantosos precipicios, así lo dice el maestro Samael, por dentro y por fuera, que es ese camino lleno de espinas. Ese camino es el que uno tiene que llegar tiene que transitar para al final llegar con el ser, para unirnos, para fusionarnos. Todos estos cuerpos de los que estamos hablando y las diferentes dimensiones, incluso el alma humana, que como decimos está prostituida en el ego, todo eso forman partes autónomas y autoconscientes del ser. Y solo mediante los tres factores de la revolución de la conciencia, de los que vamos a hablar más adelante, podemos nosotros llegar a lo que es la liberación. Decía Jesús el Cristo, en el sufrimiento te purificarás. Entonces cuando vienes y dices de que uno es vituperado, de que a uno le arrojan piedras, eso es realmente el camino. Llega a ser hasta gracioso a veces no, porque cuando tú vas ahí y todo el mundo te está criticando, inventa cosas sobre ti que tú dices, Dios mío, pero qué películas están haciendo las personas, que no sabes ni de dónde, o sea, te das cuenta tú, caray, ¿a poco yo soy tan malo? Cuando vas en ese camino, ¿no? Es necesario. ¿Por qué? Porque ese es el camino crístico que uno tiene que recorrer para poder integrarse con su ser. Tiene uno que aprender a soportar todas esas humillaciones, todas esas derrotas, todas esas pedradas que te lanzan en el camino. ¿Por qué? Porque tú estás yendo contracorriente hacia el ser, y mientras que toda la humanidad, ¿hacia dónde se inclina? Hacia el agrado psicológico.
Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, amigos, y al volver vamos a hablar de algo que se llama la escalera maravillosa. También vamos a dar las direcciones de los lumiciales para que ustedes puedan ir ahí a tomar más a profundidad estos temas. ¿Te parece, Susana? Sí. Bueno, corte y volvemos. Amigos, bienvenidos, otra vez aquí estamos ya hablando del tema número 9, el nivel del ser. Vamos a hablar ahora de algo que nosotros conocemos como la escalera maravillosa. ¿Qué me puedes decir de la escalera maravillosa, Susana? Bueno, verdad que el venerable maestro Samael nos habla acerca de, para poder especificar qué es el nivel del ser, que es que nosotros pongamos como a la imaginación literal una escalera, ¿verdad? En esa escalera nosotros vamos viendo escalones hacia arriba y hacia abajo, lo que nos va indicando que siempre vamos a conocer personas que pues de alguna forma son más refinadas en su moral, en su forma de ser, pero también hay personas que por el contrario llevan una vida un tanto descompuesta. Es decir, cada persona se encuentra en un nivel del ser. Sin embargo, si nosotros proyectamos como esa escalera hacia arriba y hacia abajo, decíamos que, como lo estabas mencionando hace un instante, que esa escalera hacia arriba nos lleva a ese camino divino, pero es decir, no nos podemos salir de esa horizontal que tenemos, donde veíamos que exactamente que la horizontal se desenvuelve todo lo que ya más mencionado, el nacer, crecer, reproducirse y en algún momento la materia pues muere. Sin embargo, lo que realmente es y queda palpando para siempre es ese principio anímico, es decir, el nivel del ser. Así es, fíjate, bien interesante lo que estás diciendo. Yo siempre cuando doy las conferencias, cuando doy estas clases al grupo de gente que va a los lumiciales o a estos centros donde nosotros impartimos el conocimiento, siempre les digo que es como una especie de doble vida. Por un lado, tienes esta vida normal, humana, carnal, en la que tú tienes que trabajar, en la que tienes que ir a la escuela, en la que tienes que cuidar a los hijos, atender al marido o a la esposa, si eres hombre, atender tus negocios, vamos, que tienes que ganarte el pan de cada día, y este cuerpo físico lo tienes que alimentar. Este cuerpo físico come, va al baño, tiene que descansar, horas de reposo, diversión, fiestas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con esa vida que todo el mundo conoce. Pero ya cuando te adentras al camino del desarrollo espiritual, a ese camino que te lleva a la liberación o a la integración con nuestro ser, de lo que estamos hablando, pues ahí hay otra vida, una vida interna. Mientras por un lado tú sigues trabajando, sigues esforzándote, mantienes las relaciones humanas, tanto con familia, amigos, pareja, hijos, trabajo, etcétera. Por otro lado, internamente, esa persona está viviendo otros procesos. Los procesos iniciáticos, que ya hablaremos más adelante de lo que es la iniciación, pero es como una doble vida. A mí me parece muy gracioso realmente, porque sin querer de esto todo el mundo lo sabe, lo expresan en las películas, lo expresan en libros, lo expresan en todas partes. ¿Cómo es que lo expresan? Bueno, por ejemplo, ahora mismo, si ustedes se dan cuenta, están saliendo muchas películas de superhéroes. Ya todo el mundo quiere hacer películas de superhéroes, salen superhéroes por todos lados. ¿Por qué? A lo mejor el subconsciente colectivo nos está diciendo que necesitamos algo superior para cambiar este mundo que pues poco a poco se está yendo a la ruina si nosotros no hacemos algo.
Entonces, en este tipo de películas, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de Superman. Estos personajes también tienen una doble vida. Una, que por ejemplo es Clark Kent, que es el nombre físico que le dan sus padres, que sus padres que tampoco son los reales. Eso también tiene que ver con esto, porque el ser es nuestro padre interno, e Isis o Devi Kundalini es nuestra madre interna, lo que para él serían los padres de Krypton, donde él nació. Y ya cuando baja a la tierra, porque esa esencia, como nuestra esencia viene de las estrellas, baja a la tierra y te dan otros padres, los padres carnales, que le dan nacimiento a este cuerpo físico. Entonces en ese cuerpo físico se mete la esencia. Ese cuerpo físico se llama Clark Kent, mientras que la esencia tiene otro nombre, Kal-El se llama, ahora hijo de Jor-El, ahora me estoy acordando. Y claro, cuando él es Superman, pues es como esa parte interna que nosotros llevamos dentro, porque esa esencia, para poder subir de nivel en nivel, tiene que ir enfrentando todos esos enemigos, ahora sí que imposibles de vencer. Esos enemigos son los agregados psicológicos. Y mientras nosotros tenemos esta vida aquí, física, en el mundo de los sueños tenemos otra vida. Cuando alguien se adentra, obviamente, ojo, estoy diciendo solo aquellos que se adentran en la iniciación, en lo que es el camino de la ascensión. Y ellos ahí se enfrentan a cosas que en las películas, o sea, se quedan cortas. Dicen ahí que la realidad supera la ficción, no se hacen una idea de cuánto supera la ficción. Entonces, este tipo de personas, este tipo de guerreros de la luz, que nadie los identifica, porque es una vida interna. Tú puedes verlo trabajando de taxista, o anda por ahí vendiendo extinguidores y no te das cuenta. E internamente esa esencia está librando batallas, avanzando de escalón a escalón, de nivel en nivel. Y así todos los demás superhéroes, si se dan cuenta, todos tienen una especie de alter ego, ¿no? Esto no va a ser un alter ego, esto es nosotros como personas, que somos parte del agregado psicológico, y la parte divina que vive este camino de iniciación internamente. Hemos conocido muchas personas que bueno, pues en lo particular nos han enseñado mucho. Y nunca olvido una frase que me dijeron, porque siempre llegas, ¿no? Y preguntas, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los amigos, ¿no? Y recuerdo que me decía siempre, mis labios ríen. Y siempre me decía lo mismo, mis labios ríen, y todo contento, ¿no? Pero decía, no, pues a este le va muy bien. Y yo me daba cuenta de que no le iba tan bien en realidad, de que estaba pasando por procesos internos muy, muy complicados. Y un día sí me terminó la frase, pero ¿cómo estás? Mis labios ríen, pero mi corazón llora, porque uno no lo sabe en realidad los procesos que está viviendo esa persona en el interior, pero que son necesarios para poder ascender, porque tú vas ascendiendo de nivel en nivel, pero cada vez que das un paso te tiene que costar bastante, claro. Y no te cuesta dinero. Porque si fuera dinero, bueno, venga, pues trabajas, pides un préstamo, vendes algo, yo qué sé. Pero no es lo mismo para subir esos niveles del ser. Esos no se compran, ni se venden. Se tienen que ganar. Esos se tienen que ganar. ¿Y cómo es que se ganan? Pues como estabas mencionando, ¿verdad? Que este nivel del ser es algo que vamos nosotros conquistando. Es decir, primeramente para poder saber cómo vamos a subir, tenemos que identificar cómo es que estamos nosotros como personas, es decir, cómo es mi vida, cómo son mis pensamientos, cómo son mis actitudes. Y es cuando uno puede enfocar, ¿verdad? Una persona podría decir, bueno, yo no tengo codicia, pero si va pensando, si analiza su mente, puede encontrar, pues hay algunas sorpresas de lo que está. Una persona podría decir, bueno, yo no tengo lujuria, pero podrá andarse también igual viendo su verbo, viendo los pensamientos, y entonces en ese momento una persona va identificando cómo está su nivel, es decir, qué tan alto, qué tan bajo. Pero en el momento que esa persona ya se identificó, es decir, ya me di cuenta cómo soy como persona, entonces por ende uno ya puede subir un nivel más. ¿Y cómo se puede subir? Primeramente observar que uno va teniendo eso, lo que el venerable maestro llama la doctrina de los yoes, que es decir, que uno tiene un cúmulo de agregados psicológicos, y después empieza esa autoobservación,
Es decir, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, cómo estoy actuando. Y posteriormente uno dice, bueno, no más, este error ya no, por ejemplo, ¿no? Digamos, hablemos de un yo criticón. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere que los demás le respeten, entonces una persona por ende dirá, bueno, ya me di cuenta que tengo un yo criticón, no más, y entonces es cuando una persona decide a quererle eliminar, es decir, primero va a observar y cómo va sucediendo ese fenómeno para poder subir, que uno se da cuenta que viene una persona, la que sea, a la que va a criticar, y entonces la persona está así como que a punto de se le siente las ganas de querer comentar, ¿verdad? Entonces esa persona pues dice no más, porque no lo quiere eliminar, y entonces se va esforzando en todos los momentos. Y es de esa forma que decíamos, para poder subir sí o sí tenemos que eliminar el agregado psicológico y mantenernos en esa constante observación, porque no porque uno esté en un nivel del ser ya llegó, porque es como una escalera infinita para poder llegar a eso. Pero hay veces que uno comete errores y entonces uno cae de nivel del ser, y para volver a subir cuesta el doble. Otra de las formas que nosotros podemos darnos cuenta qué nivel del ser tenemos es ver nuestro alrededor, los amigos con los que nos juntamos, las cosas que nos gustan, los lugares que frecuentamos. ¿Por qué? Porque hay una afinidad vibratoria. Por ejemplo, si yo soy alcohólico, o sea, me gusta tomar alcohol, obviamente pues no voy a tener, o mis amigos van a andar rondando en torno a eso, a lo que es el alcohol. ¿Y cuáles son los lugares que voy a visitar? Pues las cantinas, los bares. Dicen que es lo único que hay. Las juergas. Claro, ¿por qué? Porque es lo que me gusta, es donde me siento bien, donde me siento cómodo, ¿no? Mi círculo de confort. Sin embargo, como dices tú, yo me doy cuenta. De repente, no sé, empiezo a conocer la gnosis y me doy cuenta que hay un agregado psicológico del alcohol, que es el ego. A ver si un día hacemos un programa donde hablamos de los diferentes demonios de los que hablan las diferentes culturas. Por ejemplo, el del alcohol es el denominado demonio algol, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que se le da ese nombre? ¿Qué simbolizan todos esos demonios? Porque todos esos demonios de los que se hablan en realidad son internos, ¿no? Son representaciones de lo que es el agregado psicológico. Entonces, esa persona, si yo me doy cuenta, perdón, hablando de persona, mejor digo yo, si yo me doy cuenta de que es un ego, y como dices tú, ya no quiero, entonces voy a dejar de beber. ¿Qué va a pasar con mis amigos que les encanta beber? Me van a invitar, vámonos Luis a la fiesta, vámonos a la borrachera. No, gracias, que no puedo. Excusas, ¿no? Empieza uno, no tengo dinero, tengo otro compromiso, tal. Te invitan 1, 2, te invitan tal vez 3 veces, pero a la cuarta ya no te invitan. Y lo que pasaba antes, cuando la persona quiere hacer un cambio, hasta se le facilitan las cosas para que vuelva a caer en la tentación. Exacto. Entonces, mi nivel vibratorio está cambiando. Ya no me gusta el alcohol, y como ya no me gusta el alcohol, ya no me siento a gusto en los bares, en las cantinas y con mis amigos borrachos. Mi percepción de las cosas, porque mi conciencia empieza a despertar, es distinta. Ya veo con otros ojos lo que antes no podría percibir por estar tan dormido. Entonces, obviamente, pues, ¿qué sufrimiento va a haber ahí? Porque, pues, uno quiere, el cuerpo pide. Claro, porque el yo está encarnado, no lo trae dentro, por eso siente dolor. Y uno quiere darle placer, ¿no? Todo lo que nos causa placer es agregado psicológico, válgame Dios. Entonces, nosotros le decimos al cuerpo, no, abstente, detente. Y en todas las cosas, ¿no? Estamos dando un ejemplo, pero ustedes pueden nombrar montones de ejemplos. Entonces, al final, si uno pasa la prueba, uno asciende de nivel del ser. ¿Y qué sucede? Obviamente va a tener otro tipo de amistades que se encuentren dentro de esa afinidad vibratoria. Si por ejemplo a mí me llama mucho la atención todo lo que son temas espirituales, me voy a acercar a lugares donde me van a enseñar, otras puertas se me van a abrir, otros conocimientos van a llegar a mí. Mi mente se va a abrir a otras posibilidades que antes ni siquiera me pasaban por aquí que existían. Y ahí es donde nosotros vamos pasando de un nivel del ser a otro. Otra cosa muy muy importante que dijiste, Susana, es que ciertamente subir cuesta mucho. Pero bajar y volver a subir. Pero bajar es facilísimo volver a bajar. Y más porque pues estamos en un mundo
donde los placeres de la carne, todo lo que es carnal y todo lo que nos gusta, pues está a la orden del día. Y de hecho, cuando uno quiere decir no, basta, y uno quiere despertar, pues la propia naturaleza de uno mismo, la naturaleza exterior y la sociedad, pues más te empujan a que te vuelvas a meter al sistema. Esto es como la película del Matrix. Yo no sé si viste la película de Matrix. Sí, la vi. Que uno quiere despertar, ¿no? Despertar hacia la realidad. Eso, aunque lo tomen de broma, es real. Eso es real, tal como sale en la película. Bueno, menos de que no es un programa por computadora. Esperemos. No sé. Menos que no es un programa por computadora, pero ciertamente nosotros estamos dormidos, estamos muy condicionados. Nuestra conciencia se procesa en función de su propio embotellamiento, de su propio condicionamiento. O sea, todo lo que nos enseñan a nosotros vienen a formar conceptos que encasillan nuestra mente. Nuestra percepción de las cosas no es la real. Nosotros no vemos este mundo como realmente es, vemos como creemos que es. Y esa percepción también condiciona cierto nivel del ser, porque hay algún nivel del ser, hay una escalera en la que tú subes y ya ahí en ese nivel del ser ya percibes lo que realmente es. Claro, y como tú mencionabas hace un rato, ¿verdad? De que está condicionado por una sociedad, por un sistema, y cómo es eso, ¿verdad? Cuando uno realmente quiere hacer un cambio, entonces uno empieza a hacer como, de alguna forma, las personas con las que tú te juntabas, pues le empiezan a criticar a uno, le empiezan a decir, porque uno va como por decirlo, como en un contraflujo, porque hoy en día no todo el mundo busca una escalera hacia lo divino, sino todo el mundo en general va sobre la conquista, la material, netamente. Pero por eso se dice que el nivel del ser tiene una cruz, porque uno tiene que ir viviendo sobre la horizontal, pero no olvidándose de ese nivel del ser. Y cuando decías lo que mencionabas, una persona sube de nivel porque ya tiene otras amistades, y es también cuando la persona se empieza a dar cuenta de los errores que ha cometido. Porque antes, por mucho que le dijeran, mira, deja esto, haz esto, no lo hacía, pero la persona se da cuenta y entonces empieza a decir, caramba, pero todo esto que estuve cometiendo, y es donde la conciencia incluso se le empieza a activar, a despertar. Pero es fácil, como decías, volvernos a encapsular, dormirnos por los programas, por las cosas que uno va condicionando alrededor de su vida. Y es importante mencionar, ¿verdad? Porque uno le cree mucho a una persona muy, muy allegada de uno. Pero uno puede decir, bueno, ¿y dónde está la verdad? Esa persona, ¿de dónde la sacó? Y uno podrá decir, bueno, de tal lugar prestigiado. Pero digamos, ¿y ese lugar prestigiado de dónde lo sacó? Es decir, que a veces que es bien fácil porque un lugar o una persona lo dice, pero nunca se pone a ver qué es lo que dice el ser, qué es lo que realmente internamente puede ir conquistando en esa verdad. Y justamente cada vez que uno pueda subir de escalón, es conforme el ser le va diciendo por dónde, y es donde va encontrando esa verdad. Es decir, que se va guiando por esa luz interna que va teniendo la persona, y sí, es capaz de escuchar las opiniones, las sugerencias de sus compañeros, sus familiares, de la persona que le rodea, pero ya no deja que le condicionen su vida. Y uno es, incluso en ese nivel del ser, la persona cada vez va siendo más libre de esos prejuicios, del que dirán, obviamente en un canal moral, ¿verdad? No que va a hacer lo que se le dé la gana. Claro. Pero digamos, la persona va sintiendo esos instantes de felicidad y va conquistando esas realidades que sí, que de alguna forma uno va dando esa fe, ¿verdad? Que no nada más lo material es lo que te da una felicidad, y que sí o sí va encontrando esos chispazos de verdad en su vida. Sí, de hecho esa felicidad que nosotros encontramos en lo material es una felicidad momentánea. Que te dura un rato. Ay, me acabo de comprar un BMW, sí, ando en el coche y tal, y ya después me aburro. Ya después ando ahí, pues, como si fuera un coche normal, común y corriente. Eso que dices también se podría comparar, por ejemplo, con una hoguera, ¿no?
La hoguera está en la cima de la escalera. Si tú te alejas de la hoguera, vas sintiendo cada vez menos el calor y más el frío. Mientras más nos alejamos nosotros del ser, donde menos escuchamos su llamado, sus consejos, y como dices tú, más nos condicionamos con todo lo que nos rodea, con el que dicen los demás, el que piensan los demás, tantas cosas que cuando alguien vive siempre pendiente de querer complacer a otros, pues pobre persona, ¿no? Ahí se va a poder, ya se puede sentar a esperar la felicidad porque nunca le va a llegar. Entonces, cuando uno se va acercando más al ser, realmente, como dices, va uno encontrando más la felicidad. Y la felicidad la encuentra no en cumplir sus deseos, porque los deseos es el ego, sino en cumplir los desideratos de su Padre interior. Ese tipo de personas, ya cuando está a un nivel del ser muy muy elevado, ya no cumplen sus voluntades. Ya ellos lo que hacen es la voluntad del Padre. Otra de las grandes enseñanzas que nos enseñaba Jesús el Cristo, por ejemplo, cuando él viendo todo lo que le venía en el Monte de los Olivos, dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él ya escuchaba, obviamente, a ese nivel, él ya estaba en contacto con su ser. Su ser le decía: tienes que sacrificarte. Y él, Jesús el Cristo, aún siendo quien era, el Cristo, imagínate la potencia divina tan grande, tenía un cuerpo físico, y el cuerpo físico lo cortas y sangra, lo tocas y siente. Entonces por eso él, de hecho, hace más gloriosa su sacrificio, porque él tuvo miedo de todo lo que le venía, y aún así se enfrentó y dijo: bueno, pues voy a morir, pues venga, a morir como los espartanos. Bueno, vamos a ir a un corte, y ahora que regresemos damos ya lo que son las direcciones de los lumiciales, y salimos con este tema que está siendo bastante interesante, el nivel del ser. ¿Te parece, Susana? Sí, los esperamos. Corte y regresamos. Hechos increíbles, curiosos, fantásticos, fuera de lo común, absurdos, extraordinarios, en nuestro mundo, hechos inauditos. 60 segundos de lo inaudito. a continuación. El baloncesto se ha caracterizado por ser un deporte de vertiginosa rapidez y precisión. Recordemos la final olímpica de 1972 entre las dos grandes potencias, Estados Unidos de América y la ex Unión Soviética. Durante las últimas 7 Olimpiadas, Estados Unidos se había llevado la medalla de oro y todo parecía indicar que serían campeones por 8ª vez. Al sonar el silbato final, el marcador estaba en 50-49 a favor de los Estados Unidos de América. El equipo entero gritaba y festejaba en la cancha mientras los rusos se retiraron cabizbajos. Pero de pronto surgió una discusión entre los jueces. El reloj estaba mal ajustado y faltaban 3 segundos por jugarse. Los estadounidenses protestaron y los rusos aplaudían. Al final, todos tomaron nuevamente sus posiciones. La bola se puso en juego y los rusos anotaron. El marcador fue 51-50 a favor del equipo de la ex Unión Soviética. Fue la final olímpica más dramática de todos los tiempos. A veces, 3 segundos son más significativos de lo que parecen. Es solo un ejemplo más de la famosa relatividad del tiempo. 60 segundos. De lo inaudito. Una producción de radialistas.net y radioteca.net. Una nueva forma de comunicación. Cultura, programas temáticos, información, nuevos artistas y la mejor música en Tercera Llamada Radio. Síguenos en Facebook y Twitter como Tercera Llamada Radio. Amigos, bienvenidos. Seguimos con el tema el nivel del ser. Ahora, si te parece, Susana, vamos a dar las direcciones de los lumiciales aquí en el Distrito Federal y el Estado de México, para que todas aquellas personas que estén interesados en recibir este conocimiento a profundidad, pues pueden acercarse
a cada uno de estos lugares, donde van a ser atendidos pues por instructores gnósticos. Como nosotros somos instructores gnósticos y damos las clases y las conferencias en estos lugares. Hay un centro cerca del Metro Fray Servando. Este lugar se llama el Umicial Viná. En la calle es Ferrocarril Industrial número 1325B, esquina sur 105, Colonia Aeronáutica Militar. Delegación Venustiano Carranza, cerca del Metro Fray Servando, a un lado del Parque de los Periodistas. Los teléfonos van a aparecer en pantalla, pero también se los damos aquí. El número de este lugar es el 55-604-28-293. Otro lugar que está cerca del Metro Impulsora es el Umicial Xochipilli, Avenida Central 88, Colonia Campestre Guadalupana, Ciudad Nezahualcóyotl, a un lado de La Bola, cerca del Metro Impulsora, línea B. El teléfono es el 55-413-67-381. Los otros dos lugares se los va a decir Susana. Cada quien elige su felicidad. En el Umicial Tonantzin, que está en la delegación Venustiano Carranza, y la dirección es Sur 79, número 427, Colonia Lorenzo Boturini, cerca del Metro Jamaica. Y el teléfono es 55 31 63 85 36. Y el otro lugar está en el Estado de México, en Ecatepec, que es Circuito Morelia Norte 17, esquina con 1 de Mayo, Jardines de Morelos, Ecatepec de Morelos, cerca del Mexibus 1 de Mayo, línea 2. Y el teléfono es 55 43 05 67 56. Así es, en Ecatepec me toca a mí dar las conferencias. En Fray Servando le toca a Susana, que pronto vas a abrir un curso de conferencias, ¿no, Susana? Sí, los queremos estar invitando para que a través del número telefónico o por las páginas de Facebook nos pueden contactar también a los Gnosis DF Fray Servando o Gnosis DF, para que ustedes puedan pedirnos cuáles son los horarios que tenemos ahorita disponibles. Así es. Y bueno, ya hablando otra vez, entrando en tema, ya si ustedes están pensando en recibir estas conferencias, es porque su nivel del ser va subiendo un poco de nivel. Ya cuando uno entra a este tipo de lugares y uno empieza a analizarse a sí mismo, su nivel del ser empieza a cambiar, y como decíamos antes, otras puertas empiezan a abrirse y algunas empiezan a cerrarse. Ciertos ciclos se abren y otros ciclos se cierran de estos círculos. ¿Qué nos dice el maestro Samael acerca del nivel del ser? Está determinado por el estado interior de nuestra conciencia, o sea, que el nivel del ser va a estar en función de la conciencia despierta que nosotros tengamos o de la conciencia dormida que nosotros tengamos. Si la conciencia está dormida, vamos a estar en estados muy deplorables del ser, o muy alejados de ese ser, muy alejados de la fogata, donde no encontramos la felicidad. Es una escalera infinita, tiene que ver con realizar trabajos conscientes y tener padecimientos voluntarios. Es el camino de la rectitud, es el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia, de los cuales ya hemos hablado, pero los vamos a repetir. ¿Me los cuentas, Susana? Sí, el primer factor que mencionamos es morir, que eso significa que mencionábamos que nosotros estamos dispuestos a decir no más con este defecto que uno va cargando. Esa es la muerte muerte psicológica. El segundo factor es nacer, es decir, que tiene que ver con un cambio en la persona, con un cambio en su vida, y por ende su cultura va generando otro ambiente, y está pues relacionado justamente con ese equilibrio interior, con ese despertar de la conciencia, y por ende pues también, como decíamos, va subiendo y va adquiriendo esas virtudes, ¿verdad? Y el tercero, con el sacrificio por la humanidad, que tiene que ver con una ayuda incondicional. Es decir, a veces uno tiene cosas para poder ayudar a otros. Uno podrá decir, uno puede dar su profesión, bueno, muchas cosas que uno puede ayudar, pero por ejemplo, en estos casos lo que habla específicamente, lo que es el sacrificio, es que nosotros primeramente estamos dispuestos, como lo que estamos haciendo ahorita, a poder escuchar estos temas para realmente nosotros estar abiertos a ese cambio, porque realmente
para poder sacrificarnos, es decir, que tanto ese condicionamiento uno pues permite que entre dentro de nosotros este conocimiento. Pero ese servicio así, que nosotros lo pongamos a esa parte, para que esa parte espiritual pues vaya veniendo a nosotros. Así es, muy importantes estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Así como tú lo mencionas, realmente nos dice el maestro Samael que en medida de lo que uno esté dispuesto a renunciar es lo que uno va a despertar. Conforme tú renuncias a lo material, se te entrega lo espiritual. Decíamos, en el camino y la vida, para que uno llegue a estados elevados de nivel del ser, uno tiene que aprender a dejar lo material a un lado. Con esto no estamos diciendo que uno va a regalar sus coches, que va a regalar sus casas, que va a dejar su trabajo, no. Lo que estamos diciendo es que uno tiene que, esto es cuestión de prioridades, uno tiene que dejar los apegos a los coches, a las casas, a los títulos universitarios. Hay gente que te dice, si no tienes tal título, no eres nadie en la vida. Ese es un pensamiento, discúlpenme ustedes, de un muy bajo nivel del ser. Y exactamente, porque por ejemplo un Francisco de Asís, ¿qué título tenía? Una Madre Teresa de Calcuta, ¿qué título tenía? Y entonces vamos viendo que su nivel del ser, si realmente quiere saber en qué nivel del ser está, uno se puede comparar con ellos, con el Maestro Jesús, es decir, porque ellos están en un nivel del ser muy exaltado. Y por eso es lo que te decía, no tiene nada que ver con un título, con un título universitario, una carrera. No estamos diciendo que no las tengan, si las pueden tener, muchísimo que mejor, pero que no condicione. Que no condicione exactamente su vida, que no sea su objetivo máximo. El objetivo de todos nosotros, el objetivo máximo que un ser humano puede conquistar es la unión con su ser. Y para eso uno tiene que aprovechar todas las herramientas que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, el dinero, los coches, todo eso es indispensable, es necesario para que uno pueda ascender también en este camino. O tal vez no, tal vez su camino va por otro lado. Lo que queremos decir es que no porque una persona sea un médico, sea un científico, o sea alguien muy inteligente o tenga muchas carreras, un físico nuclear que trabaje para la NASA, eso no quiere decir que tenga un nivel del ser muy elevado. A veces es todo lo contrario. Incluso en la gnosis, Susana, uno puede creer que este conocimiento gnóstico, que uno agarra los libros y se pone a leer, y empieza uno incluso a hablar y a decir, no, es que el maestro Samael dice esto, el maestro Samael dice aquello y dice el otro y tal. Y esa persona no por eso quiere decir que ha subido su nivel del ser. A lo mejor es un agregado psicológico que agarra el conocimiento gnóstico para dormirlo todavía más. ¿Y eso cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Es muy, pero muy sencillo. Decía Jesús el Cristo, por sus hechos los conocerás. Se hace necesario un cambio radical. Todos aquellos que nos estén viendo y que nos estén escuchando ahora mismo, pregúntense a sí mismos, ¿a dónde dirigen su vida? ¿Una vida normal, común y corriente como el resto de la humanidad? ¿O realmente están viviendo un camino interior que los va a llevar a la fusión con su ser? Es probable que no les alcance la vida en este momento, lo sabemos, pero sí podemos elegir por lo menos la manera de morir. Por lo menos iniciar en esa escalera, porque por lo menos el primer escalón, el segundo, el tercero, el paso que sea, pero el punto es iniciar. Es iniciar, y una vez que lo inicias lo tienes que acabar. Si la muerte te alcanza antes, bueno, pues ni modo, te alcanzó, pero te alcanzó en el camino. O sea, tú falleciste en busca de la fusión del ser. Y este tipo de personas, pues como decimos, es cuestión de prioridades. ¿Cómo vamos a identificar nosotros si estamos avanzando en el camino del espiritual o seguimos por la vida por la que van todos? Cuestión de prioridades. Si para mí primero está el dinero, el estudio, los títulos, la casa, el coche, etcétera, obviamente yo voy por la vida, no estoy transitando un camino. Si para mí primero está el camino, pues póngase lo que se me ponga enfrente, yo voy siempre a inclinarme a lo que es el despertar. Y tienen una característica estas personas, ¿cuál es? El servicio a la humanidad. Por eso es el tercer factor de la revolución de la conciencia, el sacrificio por la humanidad. Aquellos que se sacrifican por la humanidad se ganan el derecho de morir.
porque eso tampoco es tan fácil. Psicológicamente, Claro, psicológicamente. La muerte es el justo premio al sacrificio. Solo aquellos que están ayudando a los demás. Pregúntense ustedes, ¿qué hicieron hoy por otras personas? ¿Qué han hecho esta semana? ¿Qué hicieron este mes? ¿Qué hicieron este año para mejorar la vida de otros? Porque desgraciadamente nuestra sociedad es yo, después yo y al último yo. Y así estamos como estamos. Si cree uno que prepararse con una carrera universitaria o tener mucho dinero lo va a librar de tantas cosas que nos rodean, pues va a ser que no. Y como decía el venerable maestro Samael, hay que ver que el reflejo del exterior es el reflejo del interior. Es decir, ¿cuántas veces nosotros como sociedad decimos tal persona, tal sociedad, tal partido, todo lo que sea, dice, tienen la culpa? Pero decía el venerable maestro, nosotros somos la sociedad está compuesta de un cúmulo de individuos, ¿verdad? Entonces la sociedad nunca va a poder cambiar si el individuo no cambia. Es decir, nosotros siempre esperamos a que los demás cambien, esperamos a que otros hagan el cambio, pero cuando uno tiene el valor de poder enfrentarse a sí mismo, de poderse tener esa seriedad, y como lo que decías, es simplemente tener un equilibrio entre lo material y lo vertical. Es decir, al día cuántas veces pues hacemos una petición, como decías, cuántas veces ayudamos. Tiene 24 horas, y de esas 24 horas, ¿qué es lo que realmente uno hace por los demás? ¿Qué es lo que uno realmente hace para para integrarse con su ser? Una oración, una ayuda, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Limpiar un bosque, o sea, muchísimas cosas. Simplemente tan sencillo como siendo un conductor, dar el paso al peatón. Son tantos detalles que uno puede decir qué hace uno por los demás. Y es decir, cuánto realmente estamos dispuestos nosotros a querer iniciar un camino espiritual. Y eso digamos, como lo han enseñado los grandes seres, son para guerreros, porque eso, como decías al inicio, si lo empiezas no tiene fin. Los guerreros de la luz. Fíjate que bien interesante eso de iniciar un camino espiritual. La gente cree que meterse en el yoga, meterse a clases así de meditación, de relajación, irse a las montañas, tomar un curso, que lo hace por hobby. Y que eso es, no crean que eso es, sí, o sea, es mejor, obviamente es mejor ir a clases de yoga que meterse en una cantina, ¿no? Claro. Pero a lo que estamos hablando nosotros es un sacrificio máximo por la humanidad que tanto lo necesita ahora mismo. Por eso decimos, en sus hechos los conocerás. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, nosotros estamos llamados a encontrar la perfección. ¿Y la perfección dónde se encuentra? Dentro de nosotros, eliminando todos esos agregados psicológicos. Pero pues, ¿a quién le gusta realmente eso? La gente ahora mismo se mueve por lo económico, por el dinero, por lo material, y nadie levanta la vista al cielo a acordarse de su Padre hasta que cuando ya es demasiado tarde, hasta cuando vemos los meteoritos caer, las lunas rojas salir, los terremotos, que todas esas cosas, bueno, los fracasos económicos, los narcos, todo lo que está sucediendo ahora mismo. Pues bueno, todo eso forma parte del nivel del ser en el que nos encontramos como humanidad, como sociedad, todos juntos. Porque como decías tú, la sociedad es la extensión del individuo. Como es el individuo, es la sociedad. Lo que hay afuera es lo que hay adentro. Nosotros estamos llamados, pues, amigos, a incrementar nuestro nivel del ser. Queremos dejarlos con esa reflexión y que piense uno, como nos enseñaron nosotros alguna vez, siempre que tengas la oportunidad de servir, hazlo. Si uno puede hacer algo bueno por las demás personas, está en la obligación moral de hacerlo. Es el deber, no la opción, lo que está en juego aquí. Bueno, Susana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que te haya gustado la experiencia. Claro. Y pues tenerte aquí en otra ocasión. Amigos, muchas gracias por escucharnos y recuerden, pueden ustedes acercarse
a estos lugares, para que estos centros gnósticos, para que reciban más a fondo este tipo de enseñanzas. Ahora los vamos a dejar. El próximo lunes vamos a tener la clase de el Decálogo, los 10 mandamientos. Por nuestra parte ha sido todo. Les agradecemos su presencia y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.